Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos hoy cerrando un largo ciclo de estudio de las fuentes respecto a sistema político mexicano, una materia que es optativa en la Facultad de Derecho y que, sin embargo, presenta una de las perspectivas más vanguardistas en cuanto al enfoque sistémico del este sistema político mexicano tan complejo. Me voy a permitir compartir la pantalla porque antes que nada estamos haciendo un homenaje a Josefina Zoraida Vázquez Vera, que es una profesora, historiadora, investigadora, a quien realmente apreciamos toda su obra, todo su esfuerzo. Ella es especialista de historia en la educación, en la historia política y en la historia diplomática de México en el Colegio de México. Su nacimiento es 21 de marzo de 1932 en la Ciudad de México. Actualmente tiene 94 años y una obra verdaderamente fecunda. Un aplauso y un homenaje a doña Josefina Zoraida Vázquez Vera. Vamos a ver que en cada puesto de periódicos que hemos pasado en la calle, hemos visto muchas de sus obras y en cuanto a publicaciones cotidianas, tenemos esta fabulosa Historia General de México, Historia Mínima de México, y en cada puesto de periódicos es quien nos ha ilustrado después de meterse a estudiar en los archivos más importantes de México. El Archivo General de la Nación es una investigadora acuciosa, prolífica, y a quien le debemos muchísimas de sus obras, pero sobre todo esta que es nuestra obra de cabecera, Historia General de México, que la conocen ustedes, tienen la versión Colegio de México de Historia Mínima. Ella es una historiadora crítica de la educación en México, a quien yo recomiendo ampliamente leer. Y sin más, tenemos también que ha profundizado con nuestro histórico eh, eh, a- eh, imperio vecino, Estados Unidos, y sobre todo ha profundizado en esta pregunta que queremos dejarles para responder como examen mínimo para acreditar la materia: ¿cuándo se funda el Estado mexicano y por qué podemos argumentar que se funda en esa fecha? Muy bien, pues con esta entrada vamos a ir muy rápidamente a introducir una bibliografía acá en esta herramienta que se llama Google Académico, y donde nosotros preguntamos qué textos hay respecto a los pesos y contrapesos que es tan importante mantener y que la ciudadanía tal vez no alcance a medir en primera instancia la importancia de no unificar en una misma fuerza al poder ejecutivo con el legislativo y con el judicial, como está sucediendo hoy y ha sucedido en todos los regímenes autoritarios de la historia del mundo. Cuando los tres poderes se juntan en una sola instancia, desafortunadamente, siempre, 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 siempre se incurrirá en los abusos. Así que la gran teoría son checks and balances, pesos y contrapesos, que ya nos comentaba nuestro amigo Montesquieu, primero con el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en estas teorías que después de las revoluciones lograron derrocar al ancien régimen que gobernaba a base de sus voluntades y de bandos que, sin consultar a ese Estado, tercer Estado, al Estado llano, al Congreso, empezó a caer en cada vez mayores abusos que llevaron no a otra cosa más que a violaciones de derechos y a profundizar las brechas de desigualdades. Así que es la gran teoría montesquiana de la división de poderes, que se amplió en México con la teoría de los órganos constitucionales autónomos en materia de transparencia, en materia electoral, que tanto nos costó construir los inicios de una verde democracia, casi 40 años a partir de 1977, la gran reforma de Reyes Heroles, que en su artículo 1977 introdujo la importancia de crear partidos políticos y de reconocer a las minorías. Así que con estos dos homenajes vamos a colocar también aquí en pantalla eh, Jesús Reyes
Heroles, porque estamos a un añito de ver ese centenario. Es el Jesús Reyes Heroles, aquí lo vemos, el gran autor internacional de la reforma política, y pues aquí vemos a nuestro héroe. Acá es realmente un diplomático y jurista, historiador académico mexicano, hijo de Jesús Reyes Martínez y Juana Heroles Lombera. Fue el padre del economista y funcionario Jesús Reyes Heroles González Garza y del escritor Federico Reyes Heroles. Así que lo vemos, es nuestro intelectual Federico Reyes Heroles, aquí lo vemos en su plenitud. Acá vemos la entrada de don Jesús, nacido, aquí lo tenemos, a ver si lo podemos checar, aquí están todos sus cargos, vean ustedes. Fue director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, secretario de Gobernación, secretario de Educación Pública. Aquí vemos la fecha tan importante después de haber hecho su reforma, presidente del partido. A nadie le suena raro el que tengamos algunas vueltas a estas teorías. Y bueno, él nace un 3 de abril de 1921, un Aries decidido, y bueno, autor, arquitecto de varias reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos. Así que haciéndole homenaje a este gran historiador político de profunda saga, pues lo tenemos aquí también como profesor e investigador de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Un homenaje muy oportuno con la presentación de la compañera Aimé Velasco Carrillo, que nos va a introducir en un capítulo fundamental que les recomendamos leer a fondo. Adelante, Amy, tienes la palabra y por favor, tenemos el tiempo un poquito apretado, vamos a estar al pendiente de las notificaciones por aquí, por el teléfono, y arrancamos. Comparte pantalla e iniciamos, por favor. Sí, A ver si la puedes poner más grande, a ver si te puedes hacer el favor, porque así. ya, listo. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de la Fundación del Estado Mexicano, que abarca el periodo de 1821 a 1855. Eh, Esta es la obra y nos vamos a enfocar directamente al capítulo 5, que es el Congreso y la formación del Estado-Nación en México, y su autor es Reinaldo Sordo Cedeño. Y bueno, como coordinadora, ya lo mencionó como homenaje, la doctora es Josefina Zoraida Vázquez. También Vamos adelante, colaboraron, vamos adelante, por favorcito. sí, bueno, les voy a hablar de Reinaldo Sordo Cedeño, que Regresamos un momentito a la hoja de ruta, por favor. sí, Ujú. Muy bueno, bien, esto que vamos a ver en siguiente punto que destaca nuestro canal y los criterios editoriales es la parte de la genealogía y el marco epistémico. Si no tenemos un contexto del autor o autora del texto que vamos a analizar, pues difícilmente podemos hacer una aproximación justa y una comprensión adecuada del texto. El marco epistémico, en cambio, son las preguntas que sí se van a responder a lo largo de la exposición de la compañera. Pasemos a la genealogía y aquí tienen una hoja de ruta perfectamente organizada y planeada de lo que se expondrá a continuación. Adelante. bueno, Reinaldo Sordo Cedeño fue un historiador mexicano que se especializó en historia política social de México y destacó durante el siglo XIX, y sus investigaciones principalmente se enfocaron en el Congreso mexicano, en el federalismo y el centralismo, y en la formación del Estado mexicano y también en el constitucionalismo. Eh, Su formación académica estudió historia en la UNAM, realizó una maestría de ciencias políticas y obtuvo el doctorado en historia en el Colegio de México.
Sus obras más conocidas son El Congreso en la Primera República Centralista, Estudios sobre el constitucionalismo mexicano en el siglo XIX, investigaciones sobre federalismo y centralismo, trabajo sobre la formación del Estado mexicano y participó en ensayos históricos sobre Santa Anna y la política del siglo XIX. Y eso sería lo más destacado de este autor. La genealogía entonces nos permite saber por qué el texto es importante, por qué el autor o autora son importantes, así como algunas instituciones de adscripción. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Ya revisaste el teléfono? Sí, Bueno, nada más lee, por favor, las preguntas más importantes, no las 10 completas. Y el o- objetivo general, sí. ok. Sería cómo influyó la inestabilidad política que fue posterior a la construcción del Estado mexicano, qué avances logró el Congreso a pesar del contexto de crisis e inestabilidad, qué papel jugaron las élites políticas en las decisiones del Congreso y qué limitaciones enfrentó el Congreso para consolidar las instituciones estables. El objetivo en general es que comprendamos el papel del Congreso y también la importancia de los contrapesos en el gobierno mexicano. La que sigue, por favor. Ok. Bueno, este análisis es abordado desde un enfoque histórico-político, y este no solo nos describe los hechos, también busca comprender cómo es que se construyeron las instituciones en el contexto de crisis que estaba pasando el Estado. También reconocemos a las instituciones como el Congreso, que están condicionadas por factores como las relaciones del poder, los intereses de los grupos políticos y la participación o exclusión que tenía la sociedad. Y bueno, pues después de la independencia que tuvo a fin en 1821, México se enfrentó a una situación sumamente complicada, ya que el país ya no dependía de España, y todavía no tenía las instituciones sólidas ni una experiencia como nación independiente. También existían problemas económicos y sociales, y es por eso que había conflictos internos entre distintos grupos, ya que tenían ideas diferentes sobre cómo era que querían organizar el país. Y bajo este contexto fue que empezó la construcción del Estado-Nación del Estado mexicano. No te muevas de esta diapositiva. Aquí es muy importante ver y hacernos la pregunta, ¿por qué esta cuestión del centralismo de las decisiones? Tenemos excelentes autores y autoras, precisamente allá en Colegio de México y en la UNAM, que hablan sobre esta lucha durante tantos años. La independencia no se da en 1821, sino que concluye en 1821 después de prácticamente 11, 12 años. De 1810 a 1821, pues es un periodo en el que las pugnas van devastando, corroyendo todas las áreas de desarrollo del Estado mexicano, y siempre existieron fuerzas centrípetas hacia afuera y centrífugas, centrípetas hacia adentro y centrífugas hacia afuera, del centro hacia afuera y de afuera hacia adentro, que fueron modificando los acuerdos y el perfil, la configuración de nuestras constituciones y nuestros magnos pactos. Adelante, por favor. Bueno, el planteamiento principal del problema fue la inestabilidad política, ya que había constantes cambios en el gobierno, incluso había golpes de Estado, y esto provocaba conflictos entre los distintos grupos políticos que se estaban creando. Es por eso que esto impedía a las instituciones que se consolidaran y nos generaba una fuerte crisis de legitimidad. Además, no había un proyecto nacional en común, es decir, no se ponían de acuerdo, porque cada grupo intentaba más bien imponer su propia, visión política de lo que estos grupos cada uno quería que se hiciera, y no llegaban a un mutuo acuerdo. Y bueno,
La primera pregunta es ¿cómo influyó la inestabilidad política en la construcción del Estado mexicano? Y bueno, esta inestabilidad afectó eh, directamente en la consolidación del país, ya que impidió a la continuidad de los proyectos institucionales y esto debilitó la capacidad del gobierno para poder consolidar una estructura que fuera duradera. Además, los constantes cambios de gobierno y los golpes de Estado provocaban un ambiente de incertidumbre que además dificultó la aplicación efectiva de las leyes y no se consolidaba una sola autoridad legítima. El papel del Congreso, bueno, el Congreso tuvo un papel fundamental en este periodo, ya que el Congreso era el encargado de elaborar las leyes y además crear constituciones para poder definir una organización política en el país. Este también funcionó como un espacio en donde se debatieron los distintos proyectos de nación y a pesar de las dificultades, el Congreso intentaba que se construyera un sistema político y jurídico estable para México, para que ya no existiera justamente esta inestabilidad que enfrentaba el país. Y bueno, eh, el federalismo y el centralismo. Este fue uno de los principales conflictos, ya que existía el constante enfrentamiento entre los federalistas y los centralistas. Los federalistas lo que buscaban era una autonomía de los estados y que se pudiera distribuir el poder correctamente. Y en cambio los centralistas siempre consideraron necesario que era necesario que se concentrara el poder político para poder mantener así un orden nacional. De Estas hecho, dif- de hecho, estas diferencias, Amy, van a Ujú, predominar todavía, pues casi sí, que hasta nuestros justamente. días, pero van a marcar las constituciones en este famoso libro que hemos estudiado, Leyes Fundamentales de Tena Ramírez, que nos dicen que, bueno, ha sido esta dialéctica entre federalistas, centralistas, porque porque no existe un solo México, sino existen múltiples Méxicos, el México del sur, el México del centro, del norte, de las costas, del Golfo, del Atlántico, Ujú. del Pacífico, y entonces todo esto tiene que quedar reflejado en un país tan rico y tan megadiverso como es México en sus constituciones federales. Sí, y pues justamente este enfrentamiento que siempre tenían los centralistas y los federalistas debilitaba al Congreso, ya que pues les impedía de cierta manera la continuidad de sus políticas y pues además generaba una inestabilidad institucional. Bueno, el impacto de los conflictos tuvieron consecuencias importantes, ya que las leyes y constituciones cambiaban, siempre estaban cambiando constantemente y existía división política y el funcionamiento institucional también se debilitaba. Las limitaciones a las que se enfrentó el Congreso fueron limitaciones estructurales y entre ellas fue la falta de consenso político, la influencia de grupos de poder y también la intervención militar en la vida política. También la inestabilidad general del país impedía que las leyes y decisiones se mantuvieran en el tiempo, y estas condiciones dificultaban la consolidación de instituciones fuertes, ya que el Congreso no se le permitía y no podía operar de manera continua ni de manera autónoma. Bueno, aquí una de las cuestiones importantes, te había yo pedido que pusieras unas tablas que vienen en el artículo. Una de las cuestiones que nos distingue, no, así no le muevas, por favor, que nos distingue de América del Sur es que justamente el Congreso nunca dejó de sesionar, nunca dejó de sesionar, sí tenía recortes presupuestarios y demasiadas presiones, inclusive físicas, pero nunca dejó de funcionar. Esta es una distinción clave y fundamental para distinguirnos de lo que es una dictadura y de numerosos regímenes en el cono sur. Así que esta cuestión de que no podía sesionar continuamente, sí tuvo presiones, pero nunca dejó de sesionar.
no se interrumpió su labor y esa es una distinción de una variable fundamental. Te pido por favor que consideres al final, después, colocar las tablas del artículo que te había yo pedido con los temas que trató cada periodo y también con las fechas de sesión. Hay como 3 o 4 tablas que te había yo pedido que pusieras del artículo. Vamos a la ¿ok? siguiente, por favor. Bueno, como ya lo mencionó, el Congreso pues sí enfrentó muchas limitaciones. La que Ya sigue, por favor, la siguiente diapositiva. Ahí. sí, bueno, ¿cómo es que el Congreso logró representar los intereses de la sociedad mexicana? Aunque el Congreso representaba formalmente a la nación, eh, la participación política de la sociedad en realidad era limitada, ya que las élites y las personas más ricas económicamente eran quienes tenían la mayor influencia, mientras que gran parte de la población quedaba excluida de poder participar. No cambies la Eh, diapositiva. Aquí podemos ver puros hombres, por ejemplo. Puros exactamente. hombres, por ejemplo. Aquí estamos viendo que la fundación del Estado mexicano careció de voces femeninas. Esto es un hecho hasta, digamos, hace muy poco tiempo, vamos, todavía no cumplimos un siglo de participación femenina en el voto. Así que no teníamos ni voz, ni voto, ni representación. Continúa, por favor. Bueno, y esto también generó una brecha entre las instituciones y la sociedad, ya que se estaba afectando la legitimidad del Congreso y limitaba también su capacidad de poder representar verdaderamente lo que pues era la nación. La construcción del Estado. Bueno, a pesar de que había una crisis política evidente, en este periodo comenzaron a constituirse instituciones nacionales. También el Congreso empezó a impulsar leyes constitucionales y estructuras políticas eh, que, a- que ayudaban a organizar de una manera más adecuada el país. Este proceso fue gradual, no fue lineal y evidentemente también fue conflictivo, ya que no había grupos que estaban de acuerdo y grupos que no, y que querían imponer lo que pues a ellos de cierta manera les convenía más. Y pues bueno, eh, entre sus avances más importantes se destaca la creación de constituciones, también la división de los poderes, se desarrollaron bases jurídicas y hubo una organización política nacional. Y aunque las instituciones eran frágiles, estos avances sentaron las bases para el México moderno que hoy conocemos. Bueno, las reflexiones finales. Esto son las palabras clave, que son las palabras que más se repiten en la lectura. Es el Congreso, el Estado-Nación, la independencia de México, el federalismo, el centralismo, la división de poderes, la inestabilidad política, la construcción del Estado. Continuamos, por favor, con la siguiente. Aquí tenemos el índice analítico. Muy bien, vamos a las reflexiones prácticas. Adelante. Sí, La siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Nos enmarcas, por favor, de qué se están tratando estas imágenes? sí, bueno, estas imágenes son noticias de lo que, bueno, es un breve contexto lo que fue el Congreso antes y lo que es hoy. Entonces, es justamente cómo ha ido avanzando y las noticias actuales que son del Congreso del día de hoy. Damos a la siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, esta es una noticia del periódico Reforma. eh, Que no es el y país. El País, el periódico El País, es una noticia del 28 de mayo de 2026 y el título es La reforma que permite anular elecciones por injerencia extranjera, avance en el Congreso entre alertas de la oposición.
Bueno, yo relacioné esta noticia con la exposición porque muestra que al igual que el siglo XIX, el Congreso mexicano sigue siendo un espacio donde existen varios conflictos políticos, hay disputas por el poder y, e incluso hay debates por la legitimidad institucional. Y como lo mencioné, en el periodo de 1821 a 1855, el Congreso se enfrentó em, a los conflictos entre federalistas y los centralistas, ya que había cambios constantes de gobierno y había desacuerdos de cómo era que debía organizarse el país. Y como lo menciona el autor Reinaldo Sordo, estas disputas debilitaban las instituciones y dificultaron la consolidación de un Estado mexicano. Actualmente siento que la noticia nos muestra algo similar, ya que aún a este año siguen habiendo desacuerdos políticos del Congreso que versan sobre las reformas electorales y sobre el alcance que puede tener el poder legislativo para poder intervenir en procesos que son democráticos. Y pues la oposición considera que la reforma podría utilizarse políticamente y así afectar la legitimidad de las elecciones. Bueno, aquí una cuestión que queremos llamar la atención es que la llamada fase de gobierno dividido, donde las cámaras no le permiten hacer lo que quiere al Ejecutivo, tiene como finalidad que las iniciativas se conozcan, se deliberen mucho más a fondo, no que el Ejecutivo mande iniciativas y éstas se aprueben sin moverles ni una coma ni un error, como si no hubiera posibilidad de error o de mejora. Entonces, aquí la lógica de las etapas del proceso legislativo cobra importancia. ¿Por qué debe de haber una cámara de origen, una cámara revisora? ¿Por qué debe de haber comisiones especializadas? ¿Por qué hay plazos, periodos? ¿Por qué hay aprobaciones en lo general, en particular? Todas estas lógicas permiten, uno, la publicidad de lo que allí se está discutiendo para que la ciudadanía se entere, y dos, se supone que la reflexividad. Vamos directamente a la siguiente diapositiva, por favor. La postura epistémica implica no solo un resumen del resumen, sino el por qué tú como estudiante recomiendas el texto. Así que cuando termines de explicar estas diapositivas, nos vas a comentar al público en general por qué recomiendas este texto a otras y otros estudiantes. Y adelante, por favor. Ok, bueno, bueno, siento que esta lectura evidencia la importancia de poder contar con un marco jurídico y poder tener con certeza este orden para que las instituciones públicas justamente tengan un orden y no se haga como en los inicios eh, lo La que, improvisación. Ok, vamos ajá, a continuar. Vamos a continuar, por favor. ok, No, no, en la anterior, ¿no la has leído? ah, el, ah, la experiencia histórica de México evidencia la importancia de contar con un marco jurídico, establece que otorgue certeza y continuidad a las instituciones públicas. La Constitución y las leyes solo pueden cumplir su función cuando existen condiciones políticas que permiten su aplicación efectiva. El Congreso desempeña un papel esencial en la creación y modificación y el perfeccionamiento del orden jurídico nacional. La participación ciudadana y la representación política son elementos indispensables para fortalecer la legitimidad democrática. El análisis de este periodo nos permite comprender el origen de principios que actualmente siguen vigentes en el sistema jurídico mexicano, como la división de poderes, la representación política y el federalismo. Adelante, por favor. Ah, bueno, yo sí recomiendo esta lectura, ya que nos permite comprender cómo es que se fue construyendo el Estado mexicano después de la independencia y cuáles fueron las dificultades políticas que enfrentó el Estado en el siglo XIX. Eh, También la lectura es importante porque nos ayuda a entender el origen histórico de muchas instituciones que todavía existen
y especialmente el Congreso y el sistema político mexicano. Me parece importante que el autor no solo describe los hechos históricos, sino que también analiza las relaciones de poder, los conflictos políticos y la influencia de distintos grupos dentro de las instituciones. También nos permite relacionar problemas del pasado con situaciones actuales, como los conflictos dentro del Congreso, los debates sobre la representación política y las discusiones sobre legitimidad institucional. Por estas razones, yo considero que la lectura sí es recomendable y en especial para comprender mejor la historia política de México y poder desarrollar una versión más crítica y sobre todo propia sobre las instituciones actuales. Y pues bueno, a lo largo de esta exposición se analizó el papel del Congreso en México durante el periodo de 1821 a 1855, ya que es una etapa fundamental en la que el país enfrentó el reto de constituirse como un Estado-nación independiente. Eh, y pues, como lo mencioné, este proceso no fue inmediato, ni lineal, ni estable, ya que estuvo marcado por una constante inestabilidad política que se derivó de los frecuentes cambios de gobierno y la intervención de distintos grupos de poder y la ausencia de un proyecto de nación claramente definido. Y pues bueno, las preguntas detonadoras para cerrar la exposición es: ¿el Congreso actual de 2026 nos representa fielmente a toda la sociedad o sigue siendo una representación limitada como en el siglo XIX? Eh, ¿Es posible construir instituciones sólidas sin acuerdos políticos con la intención firme de cumplirse por los distintos grupos de poder? ¿Qué responsabilidad tenemos hoy como ciudadanos en el fortalecimiento del poder legislativo? Desde la ciencia política, los conflictos políticos son un obstáculo o una parte necesaria en la construcción de acuerdos en el Congreso. ¿Qué es más importante para un país, tener buenas leyes o lograr acuerdos políticos entre las fuerzas políticas en el Congreso? ¿Y de qué manera espera la ciudadanía que las fuerzas opuestas en el Congreso colaboren sin censurarlas? Mi fuente selecta es de Sordo Cedeño Reinaldo, El Congreso y la Formación del Estado-Nación en México, 1821-1855, en Zoraida Josefina, La Fundación del Estado Mexicano, México, Nueva Imagen, 1994. Estas son mis fuentes complementarias y este es Enfocarte. Es la Constitución de 1824, litografía 1960, y esta obra fue hecha por Elena Huerta, que representa uno de los primeros intentos de organizar políticamente al México independiente. Esta imagen simboliza el surgimiento de instituciones nacionales y el papel que tuvo el Congreso en la construcción del Estado mexicano. Elena Huerta fue una artista mexicana reconocida por sus murales de contenido social, político e histórico vinculados al nacionalismo y a la identidad mexicana del siglo XX. Deja esa diapositiva, toda despedida de Enfocarte es con alguna obra de arte y se cita exactamente igual que un libro con todos sus datos, materiales, dónde está, aquí dice Museo Blanstein, el autor, la autora, un comentario. Esta obra inicialmente fue hecha en linoleum y posteriormente en litografía. Vean ustedes cómo están los estados, las entidades federativas abajo y la discusión al centro entre centralismo y federalismo, en esa fundación, en ese hito fundacional en el que estamos respondiendo cuando se funda el Estado mexicano con su primera constitución formal ante el interior y el exterior, 1824. Es una característica, regresa a la anterior, por favor, tener siempre la anterior, tenemos siempre preguntas integradoras, que son las que de una o de otra manera se responden en la exposición. Vamos, por favor, hacia atrás, otra más. Y cerramos con preguntas detonadoras que no se han respondido, pero que quedan para seguir avanzando, para cerrar abriendo y para seguir pensando en la importancia del Congreso actual, de su configuración, de a quién representa realmente, fielmente y
en qué papel está jugando al interior y al exterior con su configuración dual de dos cámaras. La Cámara del Pueblo, la soberanía de la Cámara de Diputados y la Cámara Representativa Regional, que es la Cámara de Senadores, senadores por cada entidad federativa, que también tienen una proyección internacional. Así vemos cómo los dos sistemas se retroalimentan, el sentido de dos cámaras, y aunque existe una eh, estereotipo de que senadores y diputados no sirven para nada, bueno, lo cierto es que la existencia misma del Congreso tiene una relevancia mayor. Se supone que es una arena para dirimir y hacer política y llegar a acuerdos, y para que se configure la representación no solo de mayorías, sino la representación y respeto de minorías. Esta parte de las preguntas integradoras, las preguntas detonadoras, son una característica de nuestros criterios editoriales que contribuyen a formar en las personas ponentes, estudiantes, profesores, docentes de posgrado, del nivel que sea, pensamiento crítico. Cuando uno no tiene claras las preguntas que se va a formular y que va a responder o que quiere seguir trabajando, no se encuentra en el terreno de la investigación científica. Así que vamos a dejar de compartir para que pueda yo, por favor, compartir la pantalla. Y aquí Listo. voy a compartir para ir cerrando que los criterios editoriales son muy importantes porque dan forma y dan personalidad al trabajo que uno se encuentra realizando. Eh, la, el texto que se tiene muchos años trabajando no solamente es por la narrativa que tiene un lenguaje comprensible pues para todo público, sino que la investigación en archivos y no solo en documentos hace la diferencia de un texto. Realizar investigación en el Archivo General de la Nación no lo puede hacer cualquier persona, ni tampoco es frecuente que se realice. En la Facultad de Derecho hay muy pocas tesis que tengan análisis de algún documento vivo del análisis del Archivo General de la Nación. La información archivística es indispensable para la memoria de un pueblo. Esta investigación en el Archivo General de la Nación requiere primero tramitar una credencial, decir por qué quieres hacer. No es una biblioteca en la que la gente puede llegar y romper páginas o llevarse una parte y mutilar los textos, por lo que sea, por economía procesal o por lo que sea. Se tiene que tramitar porque esos son documentos históricos que no se pueden alterar, perder. Entonces, ahí se puede hacer búsqueda y referencias históricas, portafolios de cartas, cartas públicas, cartas privadas. Tiene más de 300 fondos documentales de la época colonial de la administración pública, archivos fotográficos, como por ejemplo es el archivo privado de fotografía Casasola, que lo vemos casi todos los días en alguna imagen de la época. Y bueno, tenemos aquí las posibilidades de hacer búsquedas digitales en los repositorios. Aquí dice cómo se tramita la credencial, cómo se tiene que pedir una carta, las visitas a las instalaciones, y así podemos ver que esta fuente se caracteriza por tener en su núcleo información que muy pocas investigaciones tienen, muy pocas investigaciones tienen. Así que nosotros pues siempre trabajamos con fuentes selectas, fuentes primarias que muy poca gente utiliza y que de una o de otra manera desmitifican las historias tradicionales. Otra característica de esta investigación es que trabaja con material empírico, y material empírico quiere decir noticias y datos constatados en la realidad. No es nada más esto que muchas personas llaman investigación documental. Todas las investigaciones científicas tienen documentos y requieren documentos, pero depende qué tipo de documentos son las que la respaldan, la calidad de la fuente. Voy a mostrar otro autor muy importante que les recomendamos para para tener una idea mucho más profunda y científica. em,
de la política y del sistema político mexicano. Les voy a mostrar aquí en pantalla. ¿Me indicas cuando se esté viendo, por favor? ¿Me indicas cuando se esté viendo? Todavía no se ve. ¿No se está viendo? No. Eh, Hay un texto que se les recomienda mucho para no nada más pensar que el sistema político mexicano es como una suerte de anécdotas del periódico. No, 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 para nada. Sistema político mexicano, primero, pone, conocemos qué quiere decir la palabra y la noción de sistémico, sistema, cómo es el pensamiento sistémico correlacional. Aquí tenemos a este autor muy importante, Fernando Gonzalo Escalante, que tiene este texto maravilloso de Ciudadanos Imaginarios, ¿qué es la ciencia? México, el peso del pasado, ensayo de interpretación, una hermenéutica, con un prólogo de Héctor Aguilar Camín, eh, de Iguala a Ayotzinapa, cómo empezó todo, orígenes del neoliberalismo, el crimen como realidad y representación. Es un investigador realmente serio, muy serio, que igual que la autora que estamos narrando, Josefina Zoraida Vázquez Vera, son investigadores que van a las fuentes de los archivos, no son investigaciones de internet de copiar y pegar, son investigaciones de años de analizar, de comparar fuentes que nos llevan a esas fuentes. Les recomendamos muchísimo el reflexionar si somos ciudadanos imaginarios y de qué manera nos involucramos con la construcción de este sistema político, con sus frenos, pesos y contrapesos y sobre todo con la vigilancia de las diferentes autoridades, las que matamos directamente, las que mandatamos indirectamente y el seguimiento a sus acciones y políticas. Les recomendamos mucho tener en cuenta que esta variable de funcionamiento del Congreso y la importancia de que se sigan ventilando allí nuestros temas, la podamos hacer nuestra y la podamos realmente aprovechar para impulsar una mejora de fondo de las decisiones políticas que todos los días nos afectan, todos los días, en el reglamento de tránsito, en los impuestos que pagamos, en la distribución y cuidado de las cuencas de agua, en lo que ustedes quieran que es importante para vivir. Así que con esta exposición el día de hoy cerramos este homenaje a don Jesús Reyes Heroles y su icónica reforma electoral en 1977, este homenaje a la investigadora Josefina Zoraida Vázquez Vera y el grupo y pléyade de investigadores que nos han hablado justamente del constitucionalismo mexicano, Tena Ramírez, Jorge Carpizo y el gran Daniel Cosío Villegas, con quienes ustedes pueden tener fuentes seguras y confiables para tener una noción de lo que es el análisis del sistema político mexicano. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos al amanecer. Hasta siempre.